Bueno, pues listo. Vamos a comenzar con este webinar. En esta ocasión, Alejandro Valverde, él es bibliotecónomo aquí en México y bueno, él nos va a platicar sobre el futuro de las bibliotecas, la información en la era de las aplicaciones móviles. Este webinar ya lo habíamos tenido anteriormente, sin embargo, había sido bastante solicitado. A la gente le había gustado mucho la información que presentó Alejandro y por eso decidimos dar nuevamente el webinar en vivo para todas esas personas que quisieran asistir. Al final de nuestro webinar vamos a tener unos minutitos para preguntas y respuestas. Alejandro les indicará cuando sea el momento. En esta ocasión vamos a funcionar a través del chat. Pueden escribir ahí las preguntas cuando quieran. Nosotros vamos a estarlas revisando y al final daremos respuesta a cada una de ellas. Sin más, los dejo con Alejandro Valverde para que pueda comenzar este webinar. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, pues quiero agradecerles su asistencia el día de hoy. Y el tema que vamos a tratar ahora es un poco sobre el futuro de las bibliotecas y muy específicamente hacia dónde van en las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría enmarcar primero mi participación planteando cuáles son los nuevos escenarios en los cuales se encuentra el mundo de la información y las nuevas formas de acceso, ¿no? Que ahora, justamente ahora, estamos transitando y cómo esto va a repercutir en las bibliotecas. Hace poco leí un pequeño ensayo de Gary North, donde él habla sobre un síndrome que él ha llamado el síndrome Picard, y este toma su nombre a partir de la película Star Trek. Existe un momento en donde el comandante Picard, el capitán Picard, utiliza un libro tradicional, un libro en papel, como lo conocemos, y esto obviamente extraña a toda la tripulación entera, ¿no? Al final la tripulación se queda perpleja, ¿no? Ya que el capitán tiene a su disposición las últimas tecnologías y el capitán prefiere leer un libro que bueno, la tripulación lo ve de una manera arcaica, ¿no? Entonces, Gary Nor hace una analogía de todas estas resistencias que se originan en el momento de la transición de la tecnología. Esto seguramente para muchos no es nuevo y es algo que se ha venido presentando desde 1971, donde Michael Hart, cuando crea el libro electrónico, ¿no? Entonces ya se ha venido viendo esta resistencia y los primeros intentos de biblioteca digital. Voy a ponerla aquí, ¿no? Aquí vemos a Michael Hart, que en 1971 crea los primeros vestigios de libro electrónico, y esto nos lleva obviamente a la biblioteca digital, ¿no? También quiero complementar esta idea con algo que he leído hace poco. Es un ensayo de Jordi Gracia llamado El intelectual melancólico, y habla, ¿no? sobre para puntualizar esta idea, sobre este conjunto de personas que tienen una reacción, llamémosla apocalíptica, ¿no? Y tiene la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y que todo lo que conlleva los nuevos medios es una degeneración de los sistemas acreditados. Lo único que podemos hacer son lucubraciones de las tecnologías que ahora conocemos y de las que vamos a conocer, ¿no? Si algo nos ha enseñado la tecnología es que lo que nosotros conocíamos hace 5 años como una novedad, hoy en día se ha vuelto obsoleto, ¿no? Y piensen en hace 5 años, sus teléfonos celulares, cómo eran, la tecnología que alcanzaban, y que en este momento, si tuvieran ese mismo celular, podrían utilizarlo, pero se perderían muchas de las funciones que justamente ahora, o muchas de las ventajas que justamente ahora nos pueden dar, ¿no? Parte de estos cambios que ha venido
obviamente la tecnología, ¿no? Mucho de estos cambios es algo muy importante mencionarlo, aunque es un tema que tal vez abordaremos en otro webinar, es la lectura, ¿no? Y cómo se consume la información ahora. Si bien existe la lectura tradicional como la conocíamos, estos nuevos dispositivos o estas nuevas tecnologías nos han regalado la lectura en streaming o la lectura en la nube, que a su vez se ha vuelto una lectura fragmentada, ¿no? Hay algunas personas que están en contra de la lectura fragmentada, hay algunos estudios que están en contra de la lectura fragmentada, en donde se piensa que este tipo de lectura no causa ningún beneficio. Y al contrario, existen ahora nuevos estudios, ¿no? Estudios a partir de hace un par de años, me refiero a hace 5 años, en donde se ha demostrado que esta lectura es mucho más especializada y se ha dado o se ha podido hecho popular esta lectura mediante la búsqueda, mediante las herramientas que los software nos proveen para que esto se pueda dar, para hacer una búsqueda de texto completo, para buscar una frase, ¿no? Entonces, bueno, al final, los nuevos dispositivos o las nuevas tecnologías también nos han dado una nueva lectura que justamente ahora es la que conocemos como lectura en streaming o lectura en la nube, ¿no? Durante los últimos años, los sistemas de información han cobrado una relevancia muy grande, ya que constituyen no solamente en el mercado académico, sino también en el mercado comercial o de negocios, han creado una gran demanda, ya que la información se ha vuelto un ente esencial para todo tipo de instituciones. El incremento de la competencia en los mercados de bienes y servicios y la rapidez en el desarrollo de las tecnologías de la información han creado un aumento de incertidumbre en el entorno y la reducción de los ciclos de vida de los productos, ¿no? Entonces, esto ha generado que la información se vuelva un ente básico y sobre todo la forma en cómo los usuarios o cómo las personas consumen este tipo de información. Hay una premisa muy importante que ustedes seguramente la conocen, que es si la información no es recuperable, no sirve para nada. Entonces, no solamente con estas nuevas tecnologías tenemos que descubrir o tenemos que darle importancia más bien a la información, ¿no? A que la relevancia sea verídica, sea funcional para los usuarios, etcétera, sino que también hay que conocer los sistemas, ¿no? O los modelos en cómo se va a consumir la información. Si antes los recursos básicos, ¿no? Hasta hace un par de años, eran la tierra, el trabajo, el capital, la información ha sido un insumo fundamental y han sido un insumo que ha cobrado vital relevancia en todo tipo de mercado, ¿no? Básicamente lo que les hablaba un poco es los sistemas de información al final se utilizan o la materia prima son la información, ¿no? Los sistemas que los almacenan, los sistemas que lo gestionan, lo principal es la información. Pero nosotros como profesionales de la información tenemos que tener mucho cuidado de que estos sistemas sean lo más sencillos, lo más rápido de entender y sobre todo que los usuarios se acomoden muy bien a estos sistemas de información para que la información sea totalmente recuperable. Básicamente, en 5, digamos, estos son los 5 pasos que nosotros conocemos, que son, nosotros tenemos los datos, tenemos un almacenamiento, tenemos un procesamiento, ¿no? La información y el uso de la información. Obviamente nosotros estamos en la parte de datos, almacenamiento y procesamiento, ¿no? Y el uso de la información, bueno, ya cada usuario tendrá la forma de cómo se gestiona esa información, pero nosotros tenemos que proveer tanto la información, tanto los datos, como
la manera en cómo se va a consumir, ¿no? Y aquí paso a hacer, digamos, un pequeño paréntesis, ¿no? En cuanto a la información, porque se me hace muy interesante lo que en algún momento Fernando de la Flor comentó sobre la cuarta pantalla, ¿no? En su libro Giro Visual, él hace explica, ¿no? Cómo hasta hace 10 años solamente contemplábamos 3 pantallas, que era la cinematografía, la televisión y el ordenador. Fernando hace esta alusión porque él integra y él comenta que justamente ahora estamos en la cuarta pantalla, ¿no? Que es los dispositivos móviles. Existió un debate en algún momento en donde decían por qué las laptops o las PC no se consideraban dispositivos móviles y estaban en ordenadores. Bueno, existe una característica de los dispositivos móviles en cuanto a tamaño, en cuanto a procesamiento, en cuanto a las funciones que nos pueden llegar a permitir, no mejores, sino diferentes a la de una computadora, ¿no? Nosotros no hacemos el mismo trabajo en un ordenador o en una laptop que en un teléfono celular. Habrá personas que justamente me estén escuchando ahora y me digan que prácticamente hacen lo mismo, ¿no? Pero existe una gran diferencia entre usar un geolocalizador en una computadora, ¿no? Y utilizar un geolocalizador en un dispositivo móvil, cuando las aplicaciones nos permiten que esa geolocalización sea muchísimo más acertada para alguna tarea en específico. Entonces, bueno, ahorita voy a pasar a ese tema de por qué es muy importante la cuarta pantalla y lo que estamos viviendo justamente ahora. En el último reporte de Digital-In en el 2019 nos daba un dato interesante que existían 8.485 millones de dispositivos conectados a Internet en el mundo. De ellos, más de la mitad, o sea, el 57%, corresponde a los smartphones, un 4.836 millones de móviles conectados a Internet hasta diciembre del 2019. Para entender la medida, ¿no?, que estamos ahorita planteando, la medida exponencial, esto representa un 12% más de la población mundial. O sea, quiere decir que existen más smartphones, ¿no?, o dispositivos móviles que gente en el mundo. Partamos del dato de que el 57% de las conectividades que existen en el mundo pertenecen a los smartphones, que esto es muy importante. Esto sugiere una conectividad muy alta, existe una conectividad sumamente alta en el mundo. Y de la visualización de la información. El 58% del tiempo, ¿no?, el 58% del tiempo que utilizamos los smartphones, ya sea por cuestiones de trabajo o de ocio, ¿no? Entonces, nuestra vida está sumergida en los dispositivos móviles, ya sea por tareas que tenemos que hacer, por trabajos, ¿no?, o por mi vida laboral, y por el ocio, ¿no?, que existe un porcentaje muy alto en el cual las redes sociales tienen gran parte del consumo de información. Entonces, bueno, de este 80% de total que tenemos conectado en las aplicaciones móviles, ni siquiera, de smartphone, se ocupan aplicaciones móviles, no se ocupan los navegadores. Esto es muy importante porque lo que nos quiere decir es que los usuarios en el consumo de información a través de dispositivos móviles no están utilizando los navegadores web convencionales, como lo podría ser Chrome, como lo podría ser Firefox. No están buscando a través de los navegadores, sino a través de aplicaciones muy, muy específicas. Quiero que por favor, ahorita les voy a poner un ejemplo. Denme un segundo.
Denme un segundo. Tal vez, si no están utilizando su celular para escuchar esta conferencia, tal vez puedan hacer este pequeño ejercicio conmigo, en el cual creo que hay un pequeño delay, pero bueno, ahorita voy a tratar de que ustedes lo vean. ¿A qué voy? En todo smartphone existe el navegador. Como verán, yo tengo Chrome, yo utilizo Android, entonces, bueno, yo tengo Chrome. Pero en realidad, y espero que se parezca mucho, la mayoría de la información que yo consumo la consumo a través de aplicaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo, si tengo algún tipo de cuestiones con bancos o mis bancas electrónicas, yo automáticamente tengo aplicaciones específicas. En mi caso serían de Bancomer, de Banamex, y con ellas puedo gestionar mi vida bancaria. Si yo quisiera, no sé, un ejemplo, si yo quisiera leer un libro, ¿no? Pues tengo una aplicación específica de una librería donde yo puedo visualizar los libros que he comprado y puedo visualizar libros que puedo comprar, ¿no? Y que puedo adquirir. Yo ya no utilizo o ya no me voy a gandhi.com, sino directamente me voy a Kobo y aquí tiene toda la información. De igual forma, déjame ver aquí, por ejemplo, la parte muy esencial, ¿no? El cine. Yo tengo ya las aplicaciones para revisar las carteleras en México, por ejemplo, en Cinépolis y en Cinemex, ¿no? Tengo una aplicación especial de un supermercado que es Sam's Club. Tengo la aplicación específica de Six Flags, que es un parque de diversiones, parque de diversiones internacional. Entonces, yo en realidad no necesito ya buscar muchas cosas en mi navegador. Y hagan este ejercicio, vean cuántas aplicaciones ustedes llegan a tener para consumir información o para buscar algo en específico, ¿no? Voy a quitar esto un segundo. Bueno, ahora que entendemos o ahora que hemos hecho este pequeño ejercicio en donde entendemos que todos utilizamos aplicaciones y que las aplicaciones son necesarias, incluso una aplicación en comunicación que obviamente seguro todos han utilizado y ahora más es WhatsApp, ¿no? Muchas de las aplicaciones que son cotidianas, ya ni siquiera lo vemos como aplicaciones cotidianas porque ya es algo que hacemos automáticamente, pero que nacen como una aplicación. Incluso, por ejemplo, Facebook, que nació como una red social web, después migró a una aplicación para que sea muchísimo más fácil tener este control, ¿no? Pero hay aplicaciones de una red social, por ejemplo, muy famosa que es Instagram, que Instagram nació como una aplicación. De hecho, Instagram apenas este año está haciendo adecuaciones para la versión web, pero Instagram nunca tuvo necesidad de tener una vista web hasta ahora, ¿no? Hasta hace poco, pero en realidad es algo que nació en aplicaciones porque es muchísimo más fácil de consumir. Entonces, ¿por qué las aplicaciones móviles han cobrado mayor relevancia en la actualidad? Bueno, esto se debe a que las aplicaciones móviles nos permiten tener muchas o nos permiten hacer varias tareas, nos permiten hacer varias funciones como tener una cámara, tener una geolocalización, tener contenido web, ¿no? Entonces nos permiten aprovechar muchas de las herramientas que tienen o muchos del software, del hardware que tiene para poder que sea más útil encontrar la información. Piénsenlo, si ustedes abren una aplicación que sea de cine, el cine de su país, a través de la geolocalización nosotros podemos saber o nos pide generalmente que le demos permiso a la geolocalización para que vea cuál es el cine más cercano, ¿no? Y darnos la cartelera más adecuada para que tengamos tiempos de traslados más cortos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hace en realidad tan poderoso las
los dispositivos móviles y que nos permite que las aplicaciones se puedan aprovechar a un máximo, ¿no? Voy a pasarme aquí tantito. Según AppBrain, ¿no? Existen en Google 9 millones, ahora existen 9 millones de aplicaciones, mientras que en App Store existen 2.5 millones y 700,000 aplicaciones en otros dispositivos, ¿no? Voy a compartir una vez más. Dame un segundo. Voy a compartir una vez más mi pantalla para darles un ejemplo claro, ¿no? Aquí lo tengo. Si yo me voy a Play Store, en el caso de la situación actual, ¿no? De COVID, yo podría buscar en Chrome COVID, en el caso de México, números de emergencia, cifras, etcétera. En el caso de México, si yo pongo COVID en App Store, nos da las aplicaciones que han salido para el COVID y que están disponibles en mi región. Es importante decirles que no todas las aplicaciones están disponibles en todas las regiones. Hay aplicaciones muy específicas por país, pero bueno, en este caso, por ejemplo, si yo le pongo COVID, bueno, me da las aplicaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Puebla ha sacado su propia aplicación, pero la Secretaría de Salud tiene su propia aplicación y nosotros podemos ver ¿qué es lo que hace en esta aplicación? Nosotros podemos ver que si nosotros la descargamos, incluso, por ejemplo, aquí las veces que se ha descargado, 1816 veces la han descargado esta aplicación, nos deja ver algunas opiniones de usuarios que ya la han utilizado, la puntuación, pero esta aplicación en específico lo que nos hace es si yo la descargo, nos permite tener en un clic el botón para que me comuniquen con alguien de salud para ver si tengo síntomas. Si llego a tener algún tipo de sospecha de algo, bueno, aquí está toda la información en un solo clic. Ya no tengo que ir al navegador y buscar los teléfonos, ya no tengo que ir al navegador y ver las estadísticas, sino que todo está resguardado en este momento, ¿no? Y así muchos ejemplos. Si yo, por ejemplo, me fuera a hacer otra búsqueda, ¿no? Por ejemplo, cine, ¿no? Yo le doy cine y bueno, aquí por ejemplo me da por ejemplo, Cinépolis y Cinemex, que son dos cines que están aquí. Cinépolis Click, que es un sistema de streaming de Cinépolis para comprar películas. Entonces, de esta manera se hace muchísimo más fácil y muchísimo más concreto lo que yo estoy buscando. Y lo que nos permiten las aplicaciones, obviamente, es que el quitar intermediarios, ¿no? Que la comunicación entre los creadores de contenido, más bien entre los creadores o la marca, estén muchísimo más pegados o tengan muchísimo más comunicación con los usuarios, ¿no? Entonces, pueden llegar alertas, pueden llegar notificaciones por ejemplo, de nuevas ediciones de películas. Entonces, esta es la forma en cómo las aplicaciones se han convertido poco a poco en algo esencial para nosotros y sobre todo para la industria, cómo está más vinculada al usuario final. Ahora ya entendemos que las aplicaciones son necesarias, ¿no? O más bien, no es que sean necesarias, las aplicaciones ya están, ¿no? Las aplicaciones es algo de la vida cotidiana, las aplicaciones al final y los dispositivos móviles es algo que necesitamos y que no cambia. Pero la pregunta para nosotros ahora es si las aplicaciones, ¿no? Tienen una funcionalidad en bibliotecas. Vamos a irnos un poco más a bibliotecas universitarias, donde se ha hecho más pruebas, pero bueno, la creación de aplicaciones para bibliotecas no es nada nuevo, ¿no? Incluso existen algunas aplicaciones, por ejemplo, Bubsy, que desde el 2012, perdón, desde el 2012 trabaja con el sistema de bibliotecas públicas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Bubsy es una muy buena opción para las bibliotecas de Estados Unidos
porque les permiten hacer préstamos interbibliotecarios, les permiten hacer préstamos de recursos digitales, les permiten ver cuestiones como renovaciones, horarios de apertura, utilizan la geolocalización para ver cuál es la biblioteca pública más cercana, ¿no? Bubsy es un muy buen ejemplo de cómo funciona a nivel, digamos, estatal y cómo estas aplicaciones no terminan siendo nada nuevo, ¿no? Ya que, pues, como les comentaba, desde el 2012, Bubsy trabaja en este sistema. En el caso de las bibliotecas universitarias, los usuarios, los servicios y las formas de adquisición pueden ser un poco diferentes a las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, la utilidad más esencial de aplicaciones en bibliotecas universitarias puede ser entonces el uso, por ejemplo, de renovaciones, préstamos, ver números de carnet de usuarios, horarios de apertura, etcétera, ¿no? Cada uno ahora me gustaría que pensara en los servicios que ustedes brindan como bibliotecarios y cómo podrían utilizar incluso, por ejemplo, nuevas adquisiciones, ¿no? Que ustedes puedan darles a sus usuarios la notificación y que les llegue a su celular como una pestañita arriba de que tienen un nuevo contenido, una nueva base de datos, un nuevo libro, ¿no? Entonces, este es el verdadero valor agregado para las aplicaciones en universidades. Y aunque no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Como decimos en México, ya existen algunos casos de éxito y de no éxito, ¿no? En algunos casos, la consulta del catálogo digital en realidad termina siendo solamente una copia de la versión web, ¿no? Del catálogo web. Por ejemplo, District of Columbia Public Library, uno de los primeros, ¿no? en todo el mundo que incursionó sobre aplicaciones en bibliotecas no universitarias, pero que al final lo único que hizo fue un poco solamente copiar la parte de nuestro catálogo web, o el catálogo que no todo el mundo conoce en la versión web, a una aplicación. Entonces no terminó siendo muy agradable para los usuarios, porque bueno, al final la visualización no era del todo buena, no aportaba mucho a las herramientas, no explotaba lo que ya hemos comentado, ¿no? Como las herramientas de cámara, de geolocalización, ¿no? O sea, no explotaba esto, nada más era una visualización tal cual, una copia de la versión web. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, pero en el caso, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de Australia, ha tardado un poco en dar este salto y sí, también al principio sufrió un poco lo mismo de tener una copia web, pero poco a poco ha ido creciendo y ha sido una de las aplicaciones más utilizadas en el país para el apoyo bibliotecario, ¿no? A ver, ay, perdón. Ok, bueno, ahorita voy a pasar a esta parte, pero en el 2011, Davis y Morris, ¿no? Nos decían, o ya hablaban un poco de las aplicaciones o estos nuevos sistemas para biblioteca, y nos dicen que la habilidad de compartir colecciones seleccionadas de materiales originales, no necesariamente textual, y ellos se refieren a imágenes de sonidos, otros medios, videos, ¿no? Etcétera, es las verdaderas áreas de oportunidades que tienen las bibliotecas al usar aplicaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de pensar como profesionales de la información, si en realidad nosotros tenemos la visión o nuestros usuarios nos demandan ya tener aplicaciones móviles en este momento como parte de los servicios de la biblioteca, ¿no? No solamente es pensar que necesitan información los usuarios, porque muchas veces existen trabajos muy buenos, muy arduos de buscar información para los usuarios, pero desgraciadamente los usuarios siguen buscando la información en Google, ¿no? Porque es más fácil para ellos. Entonces, el pensar en este tipo de herramientas para nuestros usuarios es poner la información
literalmente en sus manos, ¿no? Que es donde la necesitan. Voy a hablar un poco ahora de lo que nosotros podemos aprovechar como dispositivos móviles en la biblioteca y algunos casos de éxito, ¿no? que voy a mostrarles de cómo se ha trabajado y cómo cuando existe un perfecto desarrollo, ¿no? de una aplicación para usuarios de una biblioteca, se pueden llegar a crear grandes cosas, ¿no? La primera, pues, es la geolocalización, que es algo que les he venido diciendo. Piensen si ustedes tienen o trabajan en una biblioteca universitaria multicampus, bueno, se podría crear un espacio en donde los usuarios vean qué biblioteca les queda más cerca, incluso que les marcara la ruta de cómo llegar, ¿no? En caso de que fueran extranjeros o estuvieran de intercambio o lo que sea, alguna situación, podrían seleccionar el campus norte, que tal vez no sepan llegar, y pedirle a Google Maps o a Waze que por favor les dé la ruta, ¿no? Entonces, eso sería la forma de geolocalización. En la forma de escaneo de códigos, bueno, esto es algo que tal vez ya algunos han utilizado, no exactamente en una app, pero ya han utilizado, que es escanear a través de la cámara un código, a veces de barra, lo más común o lo que más se ha utilizado es un código QR, y esta nos da cierta información. Nos puede descargar desde todo un texto completo o nos puede ayudar a tener una especie de panfleto, nos puede ayudar a tener una especie de información. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros podríamos aprovechar, ¿no? El salvar documentos de manera offline, creo que para mí es de las cosas que más tienen valor agregado, porque muchas veces los usuarios en muchas escuelas de Latinoamérica, digo no todas, pero muchas escuelas de Latinoamérica, hay usuarios que solamente tienen acceso a Internet o en un café Internet, ¿no? O en la biblioteca o en la universidad. ¿Qué pasa? Entonces, muchas de estas herramientas, muchas de las aplicaciones que existen, lo que nos permiten es buscar la información, ¿no? Por un lado, y luego descargarla a nuestros dispositivos. Esta información, aunque nosotros no tengamos internet, se puede visualizar, ¿no? Entonces, para mí es algo que tiene un valor muy grande para las aplicaciones en biblioteca, porque les permitiría a los usuarios tener la información guardada y disponible en cualquier momento, ¿no? El single sign-on termina siendo otro de las cosas que yo creo es un área de oportunidad muy grande para las aplicaciones en bibliotecas universitarias, porque quiero que piensen, ¿no? En el caso de los que tengan más de una base de datos o que tengan muchas bases de datos, no solamente de paga, sino acceso abierto, ustedes hacen un trabajo de colocar todas las bases de datos o de comprar bases de datos y de seleccionar bases de datos de acceso abierto, ¿no? Hay capacitaciones para los usuarios, hay todo un proceso de marketing para bibliotecas para que conozcan los recursos. Y al final se dan cuenta que en realidad los usuarios siguen buscando en Google la información que necesitan para sus tareas, para sus investigaciones, etcétera, ¿no? El single sign-on, lo que nos viene a ayudar es que los usuarios en un solo clic puedan encontrar todas las bases de datos, ¿no? Hay un ejemplo que ahorita les voy a mostrar de una aplicación que hace esto. Entonces, en realidad, lo único que tienen que hacer los usuarios es tener su aplicación, irse a recursos y de ese modo, listo. Ya tienen toda la parte salvada, ¿no? Tienen todas las bases de datos que les proporciona la biblioteca y eso es un valor muy agregado. El e-reader. El e-reader, al final, no solamente en este tipo de herramientas tecnológicas es necesario, en libros electrónicos también es necesaria, porque el e-reader, al final lo que nos va a ayudar es a que los usuarios puedan consumir esta información, que es parte del punto que les estaba manejando al principio.
no solamente es la información que nosotros tenemos, sino la forma en que los usuarios la van a consumir. Si nosotros tenemos las mejores bases de datos, ¿no? Y tenemos la mejor información, aunque se pueda descargar, la forma de visualización es pobre o es muy escasa, los usuarios, por ende, se van a ir a sus ordenadores o se van a ir a sus dispositivos móviles, pero la van a buscar en un lugar donde la visualización sea muchísimo mejor. Por eso es que los e-reader cobran especial relevancia en este tipo de herramientas, porque entre mejor sea la visualización, más fácil va a ser que el usuario se acostumbre no solamente a descargarla, sino a consumir la información a través de este sistema. Entonces, para mí, la verdad que los últimos dos aspectos que les he comentado son muy, muy esenciales para la parte de gestión de estas tecnologías, ¿no? Un ejemplo que les quiero mostrar es MyLove. Es una aplicación, en realidad es MyLove viene siendo algo como Boopsy, pero MyLove es más para bibliotecas escolares o universitarias. Y se pueden hacer muchas cosas con MyLove. Básicamente, todos los últimos puntos que les he comentado se pueden solucionar con MyLove. Les voy a dar un ejemplo. Solamente permítanme. Aquí está. Voy a poner otra vez mi pantalla. Dame un segundo. Ok. MyLove en realidad es muy fácil, ¿no? Ustedes se pueden ir aquí a Play Store y pueden poner MyLove. Y aquí está, ¿no? Ustedes descargan la aplicación, lo pueden hacer en Android o lo pueden hacer en iOS. Entonces, en realidad es muy fácil, está en las aplicaciones de las principales tiendas de aplicaciones, lo pueden descargar. ¿Qué es lo que cobra MyLove la relevancia? Bueno, MyLove lo que hace es que yo le doy aquí un clic, me abre MyLove. Lo que hace MyLove en realidad es que todo su catálogo electrónico lo pone a disposición de un clic para el usuario de una aplicación. Imagínense que sus usuarios lo único que necesitan hacer para buscar información ya no es irse al navegador de Chrome y poner www.biblioteca.com, ¿no? Y que les despliegue toda el sitio web. Lo único que tienen que hacer es irse a MyLove y listo. Yo en este caso tengo un demo que he descargado. Aquí tengo el demo. Y bueno, ahorita les explico cómo funciona. En la parte de arriba, ustedes lo pueden totalmente, ustedes ven, por ejemplo, el logo de iGroup, y abajo dice Search, ese es el buscador. Yo en este caso tengo, por ejemplo, Google Scholar, tengo Primo, tengo Summon, pero una de las ventajas que les da, por ejemplo, esta herramienta de MyLove es que ustedes pueden poner el buscador de su catálogo, o sea, ya sea COA, ya sea LEF, ya sea PRIM, o sea, cualquier tipo de catálogo que tengan, lo pueden introducir en esta aplicación para que sea muchísimo más fácil la búsqueda. Yo puedo hacer búsquedas, por ejemplo, aquí a través de databases. Puedo hacer búsquedas a través de journals. Y puedo hacer búsquedas a través de ebooks, ¿no? Este es el valor agregado que les comentaba y que la verdad se me hace muy interesante porque tengo todo a la disposición de un clic. Me voy a recursos y tengo todos los documentos o tengo todos los recursos que la biblioteca suscribe con un clic. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a databases, veo que está EBSCO, veo que está la AS, veo que está IEEE, IG Publishing, ProQuest, ¿no? Sage. Entonces, imagínense a un usuario que le cuesta entender cuántas bases de datos tienen o a las bases de datos que tienen y que al final eso genera que busque información en otro lugar, pues aquí lo tiene todo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de IEEE, ¿no?
yo le doy un clic y como esta aplicación funciona a través de un logueo, a través de un logueo, solamente se tienen que loguear una sola vez y automáticamente los va a lanzar a la zona de búsqueda. Entonces aquí el usuario puede poner lo que quiera, American Controls, ¿no? Por ejemplo, le doy a la lupita, está buscando y automáticamente me arroja los resultados, ¿no? Entonces, aquí el usuario lo único que va a tener que hacer es básicamente ponerle un clic, va a tardar un poco y nos va a dar toda la visualización, nos va a dar aquí el abstract, nosotros podemos ver, nos va a dar toda la información. Yo puedo salvar el artículo y se ve como salvado, ¿no? Esto mismo que acabo de hacer con IEEE, yo lo puedo hacer con cualquier otra base de datos que tenga. Yo me puedo ir a IG Publishing. Yo ya no me tengo que volver a loguear. Puedo poner historia, ¿no? Y automáticamente me va a arrojar los resultados que tengan la palabra historia, ¿no? Que esta fue una búsqueda muy general. Yo de igual forma lo puedo salvar y listo, ¿no? Yo lo puedo visualizar aquí y listo, ¿no? Entonces, esto le da un valor agregado a este tipo de aplicaciones porque entonces los usuarios van a tener esta parte muy arraigada, van a tener la búsqueda de información muchísimo más fácil y muchísimo más sencilla. Por otra parte, por ejemplo, MyLove lo que nos deja hacer son colecciones, ¿no? Estas colecciones lo que nos permiten hacer es que si ustedes, no sé, están en una biblioteca de licenciaturas y quieren hacer una muy específica, una bibliografía que les pidieron la carrera de arquitectura y de medicina para primer y segundo semestre, bueno, ustedes pueden hacer colecciones especiales solamente para los alumnos de primer semestre, ¿no? De medicina y arquitectura. Esas colecciones no se van a poder mover y van a ser la bibliografía básica de las materias, ¿no? Los usuarios pueden crear sus propias colecciones de acuerdo a las búsquedas que estén haciendo. Y lo más interesante viene aquí. Abajo de Search, por ejemplo, nosotros podemos agregar, yo aquí ya he agregado, por ejemplo, este de COVID, ¿no? Que me manda a un sitio que habla sobre todos los artículos de COVID. O yo he agregado Redalic, ¿no? Que es una base de datos en acceso abierto. Me manda Redalic. Yo ya no tengo que estar en el buscador, sino aquí directo me manda a la búsqueda. Lo interesante aquí, lo que les decía, es el guardar los documentos. Por ejemplo, en el caso del primer documento que guardamos, bueno, déjenme ver. Por ejemplo, déjenme aquí. IEEE, una de las bases de datos más antiguas que existen. En este caso, como es un artículo muy viejo, obviamente es una digitalización, ¿no? O sea, aquí no podemos hacer nada porque es un artículo que nunca se digitalizó y que IEEE lo tiene disponible, pero lo tiene disponible de esta manera. Nosotros podemos hacer de todos modos una búsqueda y podemos ir viendo todo el artículo que hemos descargado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los archivos que han nacido digitalmente? Bueno, aquí es donde viene otro punto que les he comentado que es el e-reader. En este caso, por ejemplo, yo descargué este documento que es sobre el desarrollo de colecciones, ¿no? Y que en realidad ya no me lo pasa al e-reader de MyLove. Yo puedo hacer, por ejemplo, cambios, ¿no? En las tonalidades, puedo hacer la letra más chiquita, más grande, puedo copiar el texto, ¿no? O sea, puedo compartirlo, copiarlo, puedo hacer una búsqueda en la web, puedo hacer una traducción en el caso de que estén en inglés. Y algo que me gustó de MyLove cuando lo vi es que tiene una parte que aquí donde dice listen, que yo lo pienso para, por ejemplo, usuarios con debilidad visual o incluso para usuarios que en ese momento tengan otras actividades que hacer, pero necesiten entender ese documento. Bueno, lo único que tienen que hacer es listen. Desarrollo de colecciones para adaptarse a todas las bibliotecas. Desarrollo de colecciones que se adaptan a todas las bibliotecas. Publicado 3 de abril de 2018 en
todas las bibliotecas, sin importar. Entonces, esto es algo muy importante porque entonces MyLove lo que hace es leernos el texto, ¿no? Esto lo pueden, a mí como bibliotecario se me ocurre para usuarios con debilidad visual, e incluso no solamente, como les comentaba, para débiles visuales, sino para cualquier persona que vaya en el transporte público o alguna persona que necesite hacer una actividad, pero necesite entender ese texto, ¿no? Entonces, se vuelve una herramienta sumamente importante. En conclusión, voy a quitar esto. En conclusión, bueno, al final creo que todas las aplicaciones, o ahora entendemos que las aplicaciones están sumergidas en el día a día de todas las personas, ¿no? No solamente, muy pocas personas yo creo que no están sumergidas en el día a día de las aplicaciones, y es algo que vivimos con ello constantemente, ¿no? Entonces, nosotros como bibliotecarios tenemos que pensar en que este tipo de herramientas tecnológicas son necesarias porque todo mundo las utiliza, ¿no? Entonces, nosotros en realidad tenemos que poner la información en donde los usuarios la requieren, que es en sus dispositivos móviles, y va a ser muchísimo más fácil para ellos entender, más bien, consumir la información y entender la información, ¿no? Entonces, con esa conclusión me quedo. Son algunas de las herramientas que existen, tanto Boopsy como MyLove, como bueno, otras aplicaciones que se han creado específicamente, como la Biblioteca Nacional de Australia, que ellos crean su propia aplicación. Existen dos variantes, ¿no? Las aplicaciones que existen, digamos, de paga para integrarse a un catálogo, y las aplicaciones que existen que las mismas universidades crean y que ellos realizan. No siempre es tan viable, o bueno, ahora no siempre es tan viable que todas las universidades creen sus aplicaciones, porque conlleva muchas cosas de desarrollo, de presupuesto, ¿no? Entonces, hay muchas instituciones que han optado por tener, por ejemplo, MyLove en sus instituciones para tener una oferta de visualización o de recuperación de la información, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte de preguntas, si es que tienen alguna pregunta. Rodolfo, ¿sí me escuchas? Rodolfo. Sí, perdón, Alejandro. Perdón por estos Tampoco. inconvenientes de estar conectado desde casa. Perdón si se oye un poco de ruido, nada más. Sí hay algunas preguntas. Te comento aquí algunas. La primera que nos hacen es si se puede vincular con recursos de acceso libre. Sí, de hecho, no sé si lo pudieron ver, pero entré en algún momento, por ejemplo, con MyLove, entré en algún momento a Redalic. Entonces no hay ningún inconveniente, las bases de acceso libre se pueden vincular a este tipo de herramientas. Perfecto. También nos preguntan si MyLove es seguro. ¿Es seguro? Sí, exacto. Sí, la verdad es que, por ejemplo, herramientas como MyLove que al final conlleva una suscripción institucional, son herramientas muy seguras porque llevan un soporte detrás, ¿no? No es como una aplicación que tú bajes, así como, no sé, como un editor de fotos y listo, ¿no? MyLove, si bien lo puedes descargar muy fácil y el uso parece muy fácil, conlleva una suscripción institucional y esto, bueno, lleva a que tú tengas tanto un contrato como un soporte, como muchas cosas que te aseguran que la información sea tuya, pero que sea totalmente seguro, ¿no? Ok, por aquí también nos hacen un comentario, si sería importante, más bien nos comenta Javi Zambrana desde Bolivia, sería importante trabajar con instituciones, centros de documentación, librerías, etcétera, para que en la app nos proporcionen una breve descripción de un determinado tema con el fin de brindar al usuario la información necesaria y a su vez incentivar la lectura e investigación.
Claro, sí, al final recuerden que este tipo de aplicaciones lo que pretenden no es, ¿cómo decirlo? No es sustituir al catálogo de la biblioteca, ¿no? Incluso para que existan este tipo de herramientas tiene que existir el catálogo de la biblioteca. Y lo que hacen este tipo de herramientas es llevar toda la información de este catálogo a una aplicación para que sea más rápido de recuperar, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con el comentario. Sí, creo que justo ayudan justo estas herramientas a promover la lectura y la investigación. Nos preguntan también si se va a poder descargar la conferencia para replicar con compañeros de la biblioteca que no tenían conocimiento de ella. Sí, al finalizar, la sesión está siendo grabada, como les había comentado en un inicio, entonces vamos a descargar el video, subirlo a una de nuestras plataformas, en nuestro canal en YouTube, también pueden visitarlo, ahí pueden encontrar información sobre nuestros webinars. Y esta información va a estar disponible para ustedes. También se les va a mandar por correo la presentación que acaba de mostrarles Alejandro y les vamos a compartir el enlace al video para que también vayan en algún momento. Todavía no tenemos otras preguntas, Alejandro, pero igual aprovecho para comentarles. Nuestro sitio web es ignayonline.la, entonces pueden visitarnos y conocer un poco más sobre las soluciones que ofrecemos. Y también pueden acudir a nuestras redes sociales, nos pueden localizar en Facebook y en YouTube. Tratamos de transmitir un poco del conocimiento que tenemos a través de diferentes webinars, entonces estos los publicamos en nuestras redes sociales y finalmente YouTube lo utilizamos mucho para dejar ahí las presentaciones que ustedes puedan volverlas a ver en vivo o que puedan compartirlas con personas que crean que es valioso que las vean. Entonces, bueno, les Aquí tengo dejamos aquí tengo una pregunta interesante Sí. ¿no? Está como anónimo, dice, MyLove cuenta con alguna manera de administración para conocer cuántos usuarios acceden a tus recursos y generar una forma de estadística de consulta. Sí, en el caso de BUP, sí, no, porque bueno, está más pensado para bibliotecas públicas, ¿no? Pero en el caso de MyLove, que es interesante, sí existe una forma de administrador y lo que nos da esta administración es que por recurso electrónico, y no solamente de paga, sino también de acceso abierto, nos da estadísticas de uso en 4 niveles. Nos puede dar estadísticas de uso por recurso, por campus, por recurso, campus, usuario. Sí, son esas 3. Entonces, nos da las estadísticas de uso de cada una de las bases de datos. Y bueno, esto al final es importante porque si ustedes tienen para el desarrollo de colecciones, si ustedes, por ejemplo, tienen no sé, base de datos multidisciplinaria como ProQuest, a veces ustedes compran un paquete que vienen muchas cosas, ¿no? Pero en realidad las estadísticas de uso, y no solamente las multidisciplinarias, y eso seguramente van a estar de acuerdo conmigo, cuando nosotros pedimos una estadística de uso, nos mandan una estadística que no sabemos de dónde salió. Entonces, el nivel que nos da, por ejemplo, MyLove para las estadísticas de los recursos es saber, por ejemplo, cuántos megas se descargan, cuántos clics le han dado, porque un clic no quiere decir una estadística de uso viable, a lo mejor fue porque el usuario se equivocó o porque el usuario pensó que esa información era viable, pero no. Nos puede dar el número de descargas que hace por cada una de las bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy, muy importante porque ustedes lo pueden tener para su desarrollo de colecciones y al final tener la mejor decisión, ¿no? A lo mejor si una base de datos multidisciplinaria, bueno, gestionar un mejor costo o saber si una base de datos está funcionando, seguir suscribiéndola o no, o suscribir otra, ¿no? Entonces, sí nos da estadísticas de uso. Gracias por esa pregunta, la verdad es que es muy interesante. Aquí otra. ¿MyLove tiene algún costo? Sí. MyLove no es un recurso abierto, en realidad MyLove, al igual que Boopsy, son recursos de paga, son recursos de paga que ustedes, más bien, no son individuales, sino que se suscriben a través institucionalmente. Entonces,
la forma en que se hace es que ustedes determinan cuánto es su número de usuarios. O sea, si su escuela tiene 50, 100, 200 alumnos, o bueno, más bien, alumnos y maestros, ¿no? Que al final son los que van a utilizar la herramienta. Y, bueno, se pide una cotización porque se adquiere institucionalmente, ¿no? Entonces, es en forma de suscripción y sí, así es como se utiliza, ¿no? O más bien como se adquiere. Nos pregunta aquí Carolina, bueno, agradece y felicita por la presentación y le interesaría saber si existe una aplicación para tener estadísticas de uso tanto del material impreso que tiene la biblioteca como en las bases de datos. Dice que donde trabaja actualmente se tiene un programa aparte, pero esto no solo verifica las bases de datos, no el material impreso. Que creo que aquí podríamos complementarlo con otras soluciones, ¿cierto, Alejandro? Sí, en realidad por ejemplo, en el material impreso, por ejemplo, aquí existen, o en Ignite tenemos 2 herramientas que son para las estadísticas de uso, por ejemplo, de accesos electrónicos. Una es Remote Access y la otra es bueno, MyLove, ¿no? Las dos nos dan estadísticas de uso solamente en formato electrónico. Les voy a decir por qué es solamente en formato electrónico. La mayoría de los catálogos, por ejemplo, nosotros que trabajamos con COA, la mayoría de estos catálogos ya nos dan las estadísticas de uso de los recursos físicos, ¿no? Entonces, la verdad es que ni Remote ni MyLove les va a dar las estadísticas precisas de los recursos físicos, sí de los electrónicos, pero de los físicos no, porque en el caso, por ejemplo, nosotros que trabajamos con COA, aunque muchos de los catálogos lo tienen, la mayoría lo tienen, ya nos arrojan estadísticas de los recursos físicos y que tiene la biblioteca. Nos preguntan aquí si MyLove se puede vincular con LMS como Canvas. Sí se puede vincular, sí se puede vincular. La verdad es que también habría que ver qué son los recursos que tienen o qué es lo que quieren vincular del LMS para MyLove, pero sí, sin ningún problema se podría vincular, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a soluciones que sean como laboratorios virtuales y eso, bueno, están en un LMS, sería un poco difícil la integración en MyLove, pero sí se puede vincular digamos, toda la parte de información hacia MyLove. También preguntan si hay alguna otra aplicación como MyLove que puedas recomendar. Miren, en realidad yo solamente recomendaría 2, ¿no? Una, por un lado, es Bubsy. El problema de Bubsy es que está muy dedicada hacia las bibliotecas públicas. Muchas de las herramientas que tienen, o mucho de lo que está contemplado Bubsy, es para el uso en una biblioteca pública, ¿no? Entendamos que tanto los usuarios como los servicios que ofrece la biblioteca son muy diferentes, ¿no? Entonces, podría servirles en algún caso, pero sí se limitaría un poco, ¿no? En el caso de bibliotecas universitarias o escolares, yo sin duda, la verdad, sí, o sea, la verdad es que recomiendo mucho MyLove por todas las herramientas o por todo el valor agregado que te da MyLove y porque está pensada para instituciones. En realidad existen otras aplicaciones, la verdad no las quise meter porque al final terminan siendo un espejo de un catálogo web. Entonces, no termina siendo funcional, termina siendo solamente una copia del catálogo y lo que se necesita pues es que sea funcional para los usuarios, ¿no? O sea, que no se vea una copia tal cual. Sí, fíjate que aquí creo que empata perfectamente con este comentario que nos hace Fernando Vázquez, que quiere preguntarnos si no es necesario primero la formación de usuarios en una educación 4.0, ya que muchas personas en estos tiempos todavía no saben buscar en bases de datos la información que está ahí, pero no saben buscarla, perdón.
Como dice un profesor, buscan en Google y Google te da 1000 respuestas, pero un profesional te da la correcta. Claro, piensen en que los usuarios buscan la información en sus celulares. O sea, al final los usuarios buscan la información en sus celulares porque es más fácil sacar un celular, abrir Chrome y listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Y esto me gustaría que lo piensen, ¿no? O sea, que lo piensen muy bien. ¿Qué pasaría si a sus usuarios les das una aplicación en donde con un clic entran al catálogo de la biblioteca, ¿no? O sea, con un solo clic. Eso sería, eh, yo soy bibliotecario y estoy a favor de la formación de usuarios. Lo que sí creo, o lo que sí pienso es que también nosotros como profesionales de la información, como bibliotecarios, y parte de lo que les comentaba al principio, no tenemos que estar tan aferrados a que los usuarios se adapten a nuestra forma de búsqueda o a la forma que nos enseñaron en la carrera o que nos enseñaron en el trabajo que se debería buscar información, sino que hay que llevar la información como la están buscando los usuarios, que ahora es a través de los dispositivos móviles. Perfecto, bueno, creo que ya nada más nos preguntan el tema de si se puede conectar algún proxy y cuánto cuesta una suscripción anual aproximadamente, que bueno, eso creo que lo mencionaste hace rato, ¿no? Depende de Depende los usuarios. mucho de la parte de usuarios que tengan. Ahí sí los costos pueden ser variados entre 50,000 usuarios o 30,000 usuarios, ¿no? En realidad no tiene caso en la parte de proxy, no tiene caso enlazarle un proxy, de hecho se pueden ahorrar el proxy, porque lo que se hace es que como se integra a la herramienta o a la aplicación, ya no es necesario tener un proxy, sino que cualquiera que tenga acceso a MyLove, o sea, tú como bibliotecario, o sea, tu institución ya tiene MyLove, ¿no? Tú tienes la herramienta y te la han fusionado con tu catálogo. Tú vas a tener administrado y vas a poder dar de alta a, no sé, 200 usuarios, que es para lo que tú lo necesitabas. Estos 200 usuarios, cuando bajen la aplicación, se van a loguear una vez con su correo, con su contraseña y listo. Van a poder entrar a todos los recursos de la biblioteca sin tener que hacer algún logueo con proxy o tener que hacer una implementación con proxy, porque todo esto se guarda en la nube, ¿no? Entonces, digamos que por esa parte te ahorras el proxy en este caso. Y bueno, ¿había otra pregunta, Ro? ¿No, verdad? Sí, hay una última, es un comentario, creo que vale la pena mencionarlo, igual y podemos aconsejarle algo. Ella nos comenta, está en Guatemala, dice que la biblioteca aquí aún cuenta con espacios de los libros físicos y que no se promueve mucho el uso de dispositivos digitales, ya que la mayoría de los estudiantes cuentan con tabletas. Ella comenta si tendría la biblioteca que proveer los dispositivos como para tener este fomento de la lectura de libros digitales, o qué estrategias se podrían contemplar para el futuro con el fin de promover la lectura. ¿La mayoría de los usuarios utilizan tabletas? Sí, exacto, es lo que comenta, que la mayoría de los usuarios utilizan tableta. Pues en realidad, o sea, al final termina siendo, o sea, una tableta, o sea, termina siendo un dispositivo móvil como si fuera un smartphone. Digamos que esos dos están entrelazados en el término, ¿no? Básicamente viene siendo lo mismo, solamente que uno te permite hacer llamadas y el otro no, ¿no? Pero en realidad los dos se consideran como parte de la cuarta pantalla. Y si la mayoría de tus usuarios tiene dispositivos móviles, bueno, tú podrías utilizar, por ejemplo, en el caso de MyLove, tener toda tu catálogo de libros electrónicos. Podrías tener, por ejemplo, con las alertas, podrías tener o podrías mandarle a estos usuarios las nuevas adquisiciones que tienes, podrías mandarles tipos de mensajes, ¿no? Si la biblioteca va a ser un club de lectura, pues tú les puedes mandar como un club de lectura y les va a aparecer como así como cuando te llega un WhatsApp, así, les va a llegar a todos los usuarios, les va a llegar el día del club de lectura, la hora y la fecha y el lugar donde va a ser, ¿no? Entonces, digamos que son herramientas que tú puedes aprovechar como marketing bibliotecario
para estar en constante comunicación con tus usuarios. Sí, igual aquí habría que aprovechar también para redondear un poco la respuesta, comentarle que al final el tema de cómo va creciendo el número de usuarios con dispositivos móviles, llámese tableta o smartphone, es bastante continuo y va a la alza a nivel mundial. Entonces la suposición es que tarde o temprano pues, la mayoría de los usuarios van a tener este tipo de dispositivos y van a poder acceder a tu biblioteca sin necesidad de que la misma biblioteca les esté proporcionando estos tipos de equipos tecnológicos. En realidad ellos, la biblioteca sería la encargada de ofrecerle una plataforma como MyLove donde puedan ver justo los recursos desde sus teléfonos o desde sus tabletas de manera muy sencilla. Y ya nada más una última pregunta que tenemos aquí es si la aplicación puede ser también funcional para una biblioteca especializada. Claro, de hecho, bueno, aprovecho para comentar que ahorita tenemos el demo de MyLove abierto con algunas de las bases de datos que vieron. Ahorita Rodolfo seguramente les dirá bien cómo está la situación del demo, pero tenemos el caso de éxito aquí en México con un instituto de investigación de temas muy especializados y la verdad es que por lo menos durante el demo les ha ido muy bien, o sea, les ha ido muy bien. Los usuarios que tienen este instituto de investigación son algo mayores, pero justamente están en la transición donde los investigadores mayores ahorita ya se están jubilando y ya hay un número importante de jóvenes que utilizan estos dispositivos. Entonces, le ha ido muy bien a ese instituto de investigación. Es un instituto de investigación en salud y bueno, la verdad es que muy buenos resultados. Al principio nosotros no sabíamos cómo iban a reaccionar porque, bueno, les decía que muchos son investigadores mayores, pero lo han recibido muy bien. Sorprendentemente lo utilizan demasiado y la verdad es que creo que los institutos de investigación o muy especializados, bibliotecas muy especializadas, perdón, tienen una gran área de oportunidad con este tipo de herramientas. Perfecto, pues bueno, creo que ya no hay más preguntas en realidad. Nos podrían compartir por el chat el nombre de la aplicación que se recomienda para bibliotecas públicas y así también con suscripción. Gracias. Se llama, para bibliotecas públicas, se llama Bubsy. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya no hay más al respecto. ¿Listo? No sé si quieras comentar lo del demo, no sé qué, cómo Sí, se pueden inscribir. aprovecho, justo les dejé en la publicación, no sé si tuvieron oportunidad de verla porque bueno, luego aparecieron algunas preguntas, pero lo vuelvo a colocar aquí. Les vamos a compartir un link, lo dejo aquí en los anuncios. Este link básicamente es un demo a que ustedes pueden tener acceso, solo tienen que registrarse ahí y con eso van a poder ingresar a una página donde crean un usuario y con ese usuario pueden empezar a probar este demo. Este demo tiene recursos abiertos, open source de momento y bueno, está disponible durante este tiempo de la pandemia, entonces en realidad va a estar por tiempo limitado. Y ahí pueden navegar un poco y conocer la herramienta si llegan a necesitar algo de información o que les apoyemos con alguna cotización o algo, pueden contactarnos, pueden contactar a Alejandro. Ahorita les ponemos nuestros correos electrónicos aquí y de todas formas yo les voy a compartir toda la documentación de este webinar a todos los registros, entonces ahí también van a poder comunicarse con nosotros. Les dejo, ok. Creo que llegaron otras preguntas más. Dame un segundo, Alejandro. Ok, nos comentan que de Costa Rica,
que trabajan en una biblioteca escolar donde los estudiantes no cuentan con acceso a la tecnología y ahora con el COVID-19 ha sido muy difícil la comunicación con ellos. Bueno, aquí sí es algo complicado, en realidad sí está sujeto a la parte de tener internet en algún momento. Sin embargo, una gran ventaja de herramientas como MyLove en específico es que también los recursos pueden estar offline. Es decir, si en algún momento tienen la parte de internet es donde pueden acceder a la herramienta y ahí van a tener toda la documentación. ¿Okay? Van a poder guardar sus libros en favoritos, sus artículos en favoritos y después cuando vayan a casa y no necesariamente tengan internet, acceso a internet, pueden verlo a través de sus dispositivos porque la herramienta funciona también de manera offline. ¿Sale? Entonces sí es importante que justo consideremos que en este futuro y como aprendizaje de esta situación, pues la tecnología sí es importante, sin embargo, tener opciones que siempre puedan ser online y offline es bastante útil, porque no siempre vamos a tener el tema de conexión a internet, ¿no? Puede ser algo tan sencillo, a veces como un tema de luz. Si de repente se nos va la luz, se apaga el módem y ya no tenemos internet y todo se detiene, entonces no, con este tipo de herramientas lo que sucede es que puedes manejarlo offline. Ahora, si es necesario un dispositivo para poder visualizarlo, aquí entra un poco lo que platicábamos, ¿no? Creemos que poco a poco la tecnología va avanzando y va permitiendo que más gente existan usuarios tanto de smartphones como de tabletas. Entonces, sí es importante considerar que al menos esa es la herramienta básica para que puedan tener acceso a sistemas como el de MyLove. Bueno, listo, creo que ya no hay más preguntas. No sé si haya alguna más que quieran mandarnos. Bueno. Parece que no. En este caso, bueno, lo que procede aquí es que nosotros vamos a mandarles la información de la presentación, vamos a compartirles el video. Les agradecemos mucho que hayan estado presentes en este webinar, que lo hayan atendido. Nos ponemos nuevamente a sus órdenes y ahorita en este momento les coloco aquí mi correo electrónico por si necesitan algo de información adicional, resolver alguna duda, con toda confianza me pueden escribir y con todo gusto le daremos solución. Listo, les comparto ahí mi correo entonces. ¿Vale? De todas formas, también les dejo el link a nuestro sitio web. En nuestro sitio web pueden encontrar formularios de contacto con los que pueden acercarse a nosotros para cualquier duda, consulta o necesidad que quieran resolver, la atenderemos. Nuevamente les agradezco mucho hayan estado presentes. Muchísimas gracias. Hasta luego.